¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bueno, nos encontramos nuevamente con un videito explicativo como para de alguna manera darles una ayuda para poder desarrollar el práctico. Es el práctico número 12 de pteridófitos, que es un concepto botánico que engloba varios grupos de plantas que obviamente presentan características comunes y a su vez características distintivas, que son las que de alguna manera determinan eh, que cada grupo tenga una denominación particular. Vamos a retomar algunos conceptos que estuvimos charlando en la clase pasada. Ustedes recuerdan que este bloque habla de todos los grupos que integran el reino Plantae, que comparten, ustedes ya lo hemos charlado en la clase pasada, básicamente el tipo de ciclo de vida, que es un ciclo genético, en donde intervienen dos generaciones que son morfológicamente diferentes y distinguibles, por eso se dice que son de tipo heteromórficos, en donde no hay una fase nuclear que predomina sobre la otra, por eso es que decimos que es haplodiplóntico, y en donde la reproducción sexual involucra gametas de tipo ogámicas, es decir, una gameta femenina más grande e inmóvil y una gameta masculina más pequeña móvil. Vamos a retomar algunos de esos conceptos que estuvimos analizando en la clase pasada y por supuesto vamos a ir incorporando a medida que vayamos desarrollando los distintos prácticos, conceptos nuevos que son específicos o característicos de los grupos que estamos viendo. Como siempre les comento, yo empiezo siempre desarrollando un poco lo que son las características generales o distintivas de los grupos. De esta manera me parece que es una forma de ordenarlos un poco más cuando los presentamos, de manera que a ustedes a su vez les permita eh, tener como lineamientos para cuando empiecen a preparar el examen. A diferencia del grupo anterior, ya sí estamos en presencia de cormófitas, es decir, de grupos de plantas que desarrollan un cormo, distinguido o diferenciado en órganos como raíz, tallo y hoja. Como les comentaba, presentan alternancia de generaciones, de allí esa denominación de digenéticos haplodiplóntico heteromórficos, es decir, desarrollan dos generaciones muy distinguibles y diferenciables entre sí, donde no hay una fase nuclear que predomine respecto a la otra. Conjuntamente con el concepto cormófita, obviamente aquí levantamos nuevamente que estas son plantas vasculares, es decir, que a diferencia de las brofitas que vimos en la clase pasada, aquí hay un desarrollo de un tejido vascular importante, que de hecho es el que de alguna manera está organizado en cada uno de los órganos, como lo estuvimos viendo hasta eh, la- el parcial anterior. Aquí introducimos un concepto que tiene que ver con que el grupo de plantas que están englobadas en el concepto de pteridófitas, así como el que vamos a ver la clase que viene, que son las gimnospermas, y después que son las angiospermas, son embriófitas, es decir, desarrollan un embrión a partir de las divisiones mitóticas sucesivas después del desarrollo de un cigoto. Pero la particularidad que tiene y la distingue de los dos otros grupos que vamos a ver en las siguientes clases es que no desarrollan una semilla. Son muy abundantes mayoritariamente en lugares sombríos y húmedos. Esto está íntimamente vinculado, así como en el grupo de briófitas que vimos en la clase pasada, con la presencia de uno de los gametos, que en este caso es el gameto masculino, flagelado y móvil, es decir, necesita de alguna manera de humedad o de agua para poder movilizarse y llegar hasta la gameta femenina eh, inmóvil. El esporofito aquí, a diferencia de las briófitas, está mucho más desarrollado que el gametofito, y está constituido, como les comentaba, por ser cormófitas, por órganos, una raíz, un tallo y hojas. Esta raíz es de origen caulinar, ustedes acá tendríamos que recordar un poco los conceptos que vimos cuando caracterizamos el práctico de raíz en cuanto a sus orígenes. La raíz de las pteridófitas son de tipo morrísicas primaria, los tallos, a diferencia de un helecho arborescente, mayoritariamente son subterráneos, cortos, con nudos y entrenudos, distancia entre nudos cortos. A esto es lo que nosotros denominamos rizoma o de tipo rizomatoso, que es un tipo de modificación, y las hojas o expansiones laminares pueden ser de tipo micrófilo o megáfilo, o una terminología que vamos a utilizar ahora que son licofilos o eufilos.
que si ustedes recuerdan también en el práctico de hoja, nosotros habíamos desarrollado estos conceptos respecto a que en su origen, en su nerviación o en su vascularización, cuando se conforman, pueden o no estar vinculados con el desarrollo o la conformación de una laguna foliar o un corte en la estela del tallo. Vinculado obviamente con esta generación esporofítica, que es la encargada de llevar los esporangios, en cuyo interior se van a formar las esporas, aparecen conceptos muy distintivos y característicos que tienen que ver con distintos tipos de esporangios y distintos tipos de esporas. Y entonces vamos a evaluar y vamos a ir conociendo en las siguientes diapositivas esporangios de tipos eusporangios y de tipo leptosporangios, y después vamos a describirlos y vamos a ver la morfología distintiva que presentan. Vinculado con esto también vamos a ver que en los ciclos de vida de los grupos que componen las pteridófitas pueden desarrollarse un único tipo de espora o más de un tipo de espora. Entonces hablamos de, o introducimos como concepto, isosporios o heterosporios. El gametofito es un gametofito autótrofo, es un gametofito que a la madurez en algunos grupos es un gametofito libre, pero mayoritariamente son de corta vida, y desarrollan obviamente o llevan los gametangios, que son los que van a producir en su interior las gametas. El gametangio masculino, que es el anteridio, que desarrolla el gameto masculino flagelado, que es el anterozoide, y el gametangio femenino, que es el arquegonio, que desarrolla el gameto femenino inmóvil, que es la ovocélula. Aquí, nuevamente, conceptos que comparten los grupos, que componen este concepto de botánico de pteridófito, que es el que tanto el esporofito como el gametofito adultos son en la mayoría de los grupos son libres. El esporofito, como comentaba, mucho más desarrollado que el gametofito por lo general es de corta vida, y se pueden encontrar, o podemos evidenciar en los distintos grupos con sus ciclos de vida, un único tipo de espora que se desarrollan en estructuras especializadas, con los esporangios con una morfología particular. Entonces hablamos de plantas homospóricas, o dos tipos de esporas, y en ese caso hablamos de esporas más pequeñas o microesporas, y unas de mayor tamaño o megasporas, y en este caso estamos en presencia de un ciclo de vida de una pteridófita de tipo heterospórica. A los fines de introducirlos un poco en la variedad y en la diversidad que puedan tener las plantas que están dentro de este concepto, podemos hablar de dos grandes grupos, las licofitas y las monilofitas. Las licofitas con tres géneros muy importantes, muy característicos y representativos, que son el Lycopodium, Nicoetis y Selaginella, y dentro de las monilofitas ya tenemos una diversidad mayor de grupos representados, por ejemplo, por el género Psilotum, Equisetum, y por el gran grupo de los helechos leptosporangiados, que son por ahí los que ustedes están más acostumbrados a ver, o de alguna manera han podido reconocer, o lo van a reconocer ahora cuando veamos en la explicación. Comenzando con las licofitas, hay tres órdenes con representantes vivientes, que son las que les comentaba recién, las selaginelales, las isoetales y licopodiales. De estos grupos son mayoritariamente terrestres, aunque por ejemplo las isoetales con isoetes son licofitas más bien palustres. También pueden estar vinculadas en cuanto a su hábito vivir arriba de otras plantas, por eso es de la terminología de epifíticas, o pegadas o enganchadas a piedras, de ahí el concepto de epipétricas, ¿sí? Los ejes caunilares son rastreros, presentan raíces obviamente tipo morrísica, y en cuanto a la expansión laminar, micrófilos. Los esporangios pueden o no estar agrupados en estructuras que se llaman estróbilos, pueden desarrollar en su ciclo de vida solamente un único tipo de espora, o los dos tipos de esporas que estuvimos charlando recién, y los gametofitos pueden ser, son de hecho de tipo unisexuales, endógenos en cuanto a su desarrollo y muy reducido. Esto lo vamos ahora a desarrollar cuando veamos el ciclo de vida.
El caso de las monilofitas, tenemos, por ejemplo, a la familia de las Psilotaceae, con el género Psilotum como uno de los más conocidos, que es uno de los grupos más simples, carecen de raíz, no desarrollan hojas, como mucho pueden tener algún tipo de expansión de tipo enación, presentan o se reconocen 142 especies, los gametofitos son subterráneos, y eh, del esporofito, que presenta este tallo bien fotosintético, en sus caras laterales se insertan los esporangios. Pero la particularidad que tienen estos esporangios es que están fusionados, es decir, se fusionan de grupos de 3 o de a 4, mayoritariamente de a 3, por eso hablamos de esporangios trilobulados, pero esa fusión, unión entre esporangios a partir de un tejido parenquimático, nosotros lo vamos a denominar sinangio. Y el tipo de esporangio que caracteriza a este grupo son el tipo eusporangio, que no presentan un anillo de dehiscencia y tienen una pared pluristratificada. Ahora igual las vamos a caracterizar, así que no se preocupen, lo vamos a diferenciar del otro grupo. El grupo de las Equisetáceae, la familia de Equisetáceae con su género representativo Equisetum, o cola de caballo, vulgarmente conocido, presenta 15 especies nada más reconocidas y hoy vivientes. Forman parte del grupo de los helechos eusporangiados, es decir, desarrollan un tipo de esporangio como el que vimos recién, con una cabeza pluristratificada, con un pie corto o casi no desarrollan un pie, y son de tipo homospórico, es decir, desarrollan un único tipo de espora en su ciclo de vida. Y si hiciéramos un corte transversal al nivel del tallo, observaríamos que la estela es una típica poliestela. Un ejemplo típico es la cola de caballo Equisetum, que tiene un tallo verde, hueco, o sea, es un tallo fotosintético, y hueco, si nosotros hacemos un corte transversal, lo vemos de esta manera, o aquí tienen una imagen de microfotografía, microscopía electrónica. El tipo de hojas son hojas que se disponen en los nudos en forma verticiladas, pequeñas, reducidas, de tipo micrófilos, que son estas, y de estos nudos pueden a su vez salir nuevas ramificaciones que constituyen esta famosa cola de caballo. En el momento que están fértiles, desarrollan o llevan las estructuras reproductivas en estas, eh, en estas ornamentaciones muy particulares que aquí tenemos en un esquema, que se denomina estróbilo. Sobre un eje o el tallo se ordenan estructuras que portan los esporangios. Este tipo de estructura que portan cada uno de estos lóbulos, si hacemos en un corte, observamos ahí a los esporangios, ¿sí? A esta estructura es con ese pie y como este paragüitas que lo está cubriendo, es lo que nosotros denominamos esporangióforo. Ese esporangióforo está llevando, conteniendo, protegido a los esporangios, que son de tipo eusporangios, en cuyo interior se van a formar las esporas por medio. Es muy particular y característico de las quisetáceas este tipo de estróbilo con este esporangióforo que está llevando o portando a los esporangios. En el caso de los otros grupos que conforman las monilofitas, serían los helechos, ¿sí? Leptosporangiados, que aquí están los que yo les comentaba que seguramente son los más comunes, o de alguna manera ustedes en este momento pueden reconocer o lo han visto, ¿sí? Que son aquellos que tienen vinculado en este grupo una expansión del tipo megáfilo, una expansión laminar de tipo megáfilo, o lo que nosotros vamos a empezar a denominar en este grupo fronde, o eufilos, que tienen la particularidad de cuando se están formando, desarrollando, tiene esta forma de rulito, que se van como desenrollando, desenroscando, y eso es lo que nosotros denominamos la prefoliación o la vernación circinada, característico de estos grupos de los helechos. La otra característica que presentan es que su esporangio tiene una forma muy distintiva, muy característica, que es un pie largo desarrollado y una cápsula que presenta una única capa de células, pero que presentan un grupo
de esa capa de células con un engrosamiento diferenciado y otra zona en donde no está engrosado diferencialmente. Y esto constituye o delimita lo que nosotros vamos a empezar a nombrar ahora como anillo de dehiscencia, que está vinculado con el proceso de liberación de las esporas cuando están maduras acá en el interior. Dentro de estos grupos hay algunos órdenes como estos que tienen aquí, acá a la derecha, que son muy pequeñitos, que son de acuáticos, que serían, por ejemplo, los helechitos de agua, que son heterospóricos, y los otros mayoritariamente son homospóricos, es decir, desarrollan en su ciclo de vida un único tipo de espora. Son mayoritariamente ambientes terrestres, pero siempre vinculados con cierto grado de humedad, o en el caso de estos dos órdenes, ¿sí? Que son acuáticos. Viendo un helecho leptosporangiado más común, si se quiere, en cuanto a su morfología, para lo que ustedes pueden haber reconocido en algún momento, utilizo esto como ejemplo para demostrarle la generación esporofítica, cómo está conformada. Bien, la generación esporofítica, le decía en las diapositivas anteriores, es la que presenta bien desarrollado el cormo, conformado, delimitado por una raíz o rizoide de origen caulinar, es decir, en cuanto a origen es una homorricia tipo primaria, un tallo generalmente rastrero, subterráneo, que se denomina rizoma, del cual emerge, ¿sí?, la fronde o expansión laminar, que es un megáfilo o eufilo, que puede estar entero o puede estar dividido, ¿sí? Nuevamente estamos recuperando conceptos de cuando caracterizamos, por ejemplo, el práctico de hojas, las tipologías de hojas que pueden aparecer. Y lo particular, como esta es la generación esporofítica, es que van a aportar obviamente las estructuras en donde se van a formar las esporas. Esas estructuras son los esporangios. Y estos esporangios se desarrollan en estos grupos en el envés, ¿sí?, de estas expansiones laminares, ya sea en una expansión de tipo simple o en una dividida o compuesta, ¿sí? Y pueden después distribuirse de distinta manera, distribuirse en forma de agrupamientos o soros, como son estos casos, disponerse a lo largo de las nervaduras centrales o las nervaduras laterales, o disponerse a lo largo de todas las pinnas o pínulas que componen, en este caso, que es una hoja compuesta. A su vez pueden estar desnudos o protegidos, y vamos a ver las distintas variantes, ¿sí?, de cómo se disponen estos esporangios en el envés, en este caso, de esta fronde o megáfilo o eufilo. ¿Está? A su vez podemos caracterizar distintos tipos clasificar distintos tipos de expansiones laminares conforme su función. El gametofito, la generación gametofítica, también retomando conceptos que habíamos hablado en la clase pasada, en sus primeros momentos, una vez que ha germinado la espora, tiene un desarrollo de este tipo, y es el que nosotros denominamos protalo, por sucesivas mitosis o divisiones celulares con incremento en el número de células, pero no cambios en su carga genética, desarrolla un gametofito típico de tipo de un corazón, ¿sí?, con algunos rizoides que le permiten anclarse al sustrato. Y en el envés, ¿sí?, en la parte de abajo sería de este gametofito, desarrollan más hacia la zona de esta hendidura del corazón los gametangios femeninos o arquegonio, en cuyo interior vamos a tener la gameta femenina o ovocélula, y hacia la parte de abajo los gametangios masculinos o anteridios, en cuyo interior se van a formar las gametas masculinas, flageladas o anterozoides. Bien, estas son las que se desplazan gracias a la humedad o una gota de agua hacia el interior de este gametangio y fecunda la ovocélula. Por eso que ustedes ven en estos dos ejemplos el desarrollo del esporofito joven todavía enganchado o de alguna manera pegado al gametofito, ¿sí? ¿Por qué? Porque la fecundación se produjo dentro de este arquegonio, y dentro de este arquegonio se forma el cigoto, y el cigoto se empieza a dividir mitóticamente, desarrolla un embrión, y este embrión, hasta que empieza a poder desarrollar un esporofito que pueda tener la capacidad de hacer fotosíntesis y
a posteriori de independizarse, se nutre a expensas del gametofito materno, ¿sí? Perdón, del gametangio femenino, y de este gametofito, que en este caso es un gametofito hermafrodita, ¿sí? Porque, como les comento, es un gametofito, en este caso ustedes lo ven, de vida libre, con los dos gametangios en el embés de este pétalo o gametofito. Como les comentaba, los tipos de expansión laminar las podemos clasificar según el origen, según la función y según el tipo de lámina. Muchos de estos conceptos ya lo hemos visto, menos el que vamos a introducir ahora, que es en cuanto a su función o las tipologías en cuanto a la función que van a cumplir. En cuanto a origen, hablamos de micrófilos o licófilos o licofilos, que son aquellos, ¿sí? Representados, por ejemplo, aquí en esta imagen, en un licopodium de una licofita, en donde en un esquema, recordando cuando hablábamos del tráctico de hojas, cuando se va a inervar o vascularizar, ¿sí? esta expansión laminar, la estela del tallo no se interrumpe, no se desarrolla una laguna foliar. En cambio, los megáfilos o eufilos, que aquí vamos a empezar a denominar, les comentaba, como fronde, ¿sí? Presentaban, que son estas, ¿sí? Presentaban, si ustedes recuerdan, en el proceso de la formación del rastro foliar o inervación de esa expansión, una interrupción en la estela del tallo. Y es la que presenta como característica esta venación o vernación de tipo circinada, es decir, cuando se empieza a formar la hojita, tiene este aspecto muy bonito, como de un rulito que se va desenrollando, ¿sí? O desenroscando para conformar finalmente una expansión de este tipo, dividida o pinnada, o puede ser una hoja de tipo simple. En cuanto a la función, podemos a su vez clasificarlas en trofofilos o esporofilos, es decir, trofofilos, aquellos que están vinculados pura y exclusivamente con función fotosintética, esporofilos, como aquellos que están vinculados con la producción de esporas, es decir, que son los que están llevando los esporangios, o, como en el caso del grupo anterior que mostré, en cuyo embés teníamos los esporangios, es el que cumple la doble función, es decir, lo veo verde, hacia fotosintético, con la capacidad de producir su propio alimento, y en el embés, en determinado momento, puede llevar las estructuras reproductivas encargadas de formar las esporas, entonces hablo de trofosporófilos. Aquí les presento a los dos tipos de esporangios que les comentaba que son característicos de estos grupos y que tienen que ver en cuanto a que, su morfología distintiva con el origen, ¿sí? El caso de los eusporangios se originan a partir de varias células meristemoides y determinan, ¿sí? una morfología de este tipo, con una cápsula pluristratificada, en cuyo interior está el tejido fértil, en donde por meiosis se van a producir las esporas, y pueden o no desarrollar un pie, naturalmente son sésiles, mayoritariamente son sésiles, o si desarrollan un pie es un pie muy cortito. La particularidad a su vez que tienen es que pueden presentar más de 2000 esporas por esporangio funcionales o fértiles. En cambio el leptosporangio, que es el que tenemos en la imagen aquí a la derecha, se forma o se origina a partir de una única célula meristemoide, y eso determina esta morfología tan particular con una cápsula unistratificada y un pie siempre bien desarrollado y bastante extenso. Esta cápsula, a su vez, es la que yo les había adelantado, tiene en esas células que componen esa capa o pared de esa cápsula unistratificada, un grupo de células que tiene un engrosamiento en U muy distintiva, que son los que nosotros vamos a denominar anillo de dehiscencia, en tanto que hay otra zona en donde las células no están engrosadas. En el interior está el tejido fértil, que por meiosis va a formar las esporas. Una vez que estas esporas están maduras, listas para poder ser liberadas, este anillo de dehiscencia, que está conformada por estas células con estos engrosamientos, sí que tienen una vinculación muy grande con la humedad relativa del ambiente, ¿sí? Se secan, eso hace que esto
actúe como, que tenga una acción de tipo mecánica, como un latigazo, esto genera que se abra, ¿sí? Se abre por este sector en donde las células no están engrosadas y queda como una zona, como una boca o estomio, entonces se abre, ¿sí? Y como un latigazo genera la liberación o la expulsión de las esporas hacia el medio. Esto es muy particular y muy distintivo de este grupo. Como les comentaba, estos esporangios a su vez se pueden agrupar de formas particulares e incluso en esos agrupamientos pueden poder tener algún tipo de protección o cobertura o no. Y ahí empezamos a tener alguna de las distribuciones u organizaciones que les voy a presentar aquí. En el caso de aquellos que presentan licofilos, podemos tener o los esporangios aislados, o los esporangios soldados, como los habíamos visto en el grupo de las silotaces, con el ejemplo de Silotum, en donde tenemos 3 esporangios de tipo eusporangios fusionados a partir de un tejido parenquimático, constituyendo este sinangio, o los podemos tener organizados, distribuidos en estróbilos. Acá tenemos, ¿sí?, al grupo, por ejemplo, de un Lycopodium, o el estróbilo de Quisetum, en donde sobre el eje o rama o tallo, en las axilas de las hojas se disponen los distintos esporangios. En el caso del grupo de pteridófilos que presentan eufilos, megáfilos, mayoritariamente los encontramos agrupados en el embés de la fronde u hoja en soros. Estos soros son agrupamientos, ¿sí?, de esporangios que pueden estar desnudos o cubiertos por un inducio. Estos inducios son pequeñas tapitas, como las vemos aquí, de origen membranoso, de la propia epidermis de la hoja, que actúan durante, sobre todo, las primeras etapas, ¿sí?, como protección o tapita de estos esporangios. Puede ocurrir que no haya eso, en donde directamente el borde de las pínulas o el borde reflexo de cada una de esas hojitas se doble y quedan entonces ahí protegidos los esporangios. Entonces se habla de pseudoinducción. Puede ocurrir que no se agrupen de una manera particular, sino que se distribuyan a lo largo de absolutamente todas las pinas o pínulas, entonces estoy hablando de una condición de tipo acrosticoide, o se pueden disponer en forma alargada, como esta, si hablo, por ejemplo, de una distribución de tipo de cenosoro, es decir, un agrupamiento en forma longitudinal, ¿sí?, de esporangios. Una vez que nosotros hemos caracterizado los grupos que conforman este concepto de pteridófitos, vamos indiscutiblemente, y siempre vamos a terminar desarrollando de cada grupo el ciclo de vida. Como les comentaba inicialmente, las pteridófitas podemos clasificar según si desarrollan un único tipo de esporas o más de un tipo de espora, 2 tipos de ciclos de vida, ¿sí?, que son el isosporado y o el heterosporado, ¿sí? Son grupos de plantas diferentes que desarrollan uno u otro. Lo que sí es común y característico es que el ciclo de vida es bigenético, es decir, presentan siempre 2 generaciones, la esporofítica, 2N, encargada de formar las esporas, y la gametofítica, N, que es la encargada de producir las gametas. Y que son, como lo ven aquí, morfológicamente distintas, de allí nuevamente el concepto de que son ciclos digenéticos, haplodiplónticos, heteromórficos. En este caso particular vamos a hablar, a su vez, introduciendo un nuevo concepto, lo de isosporado. Comencemos con un ejemplo, con un esporofito adulto, que es el que acabamos de describir, con sus raíces de tipo morrísicas primarias, su tallo rizomatoso y su fronde, en este caso, que es un eufilo, un megáfilo, en cuyo en vez lleva los esporangios. Los esporangios, como aquí lo están viéndolo en cuanto a su morfología, es un leptosporangio, que tiene ese anillo de esencia, con ese pie bien desarrollado, en cuyo interior, por meiosis, se van a formar las esporas N o meiosporas, que son todas esporas iguales, de allí el término de isosporado. Cada espora, si recordamos conceptualmente lo que hablamos la clase pasada, tiene la capacidad de generar un nuevo individuo. Este nuevo individuo va a ser la nueva generación, que es la gametofítica, empieza a germinar, a dividirse mitóticamente. Este gametofito joven es el protalo,
que por sucesivas mitosis conforma este gametofito adulto con forma de corazón con estos rizoides, que lleva en el en vez a los dos gametangios, el gametangio femenino o arquegonio, en cuyo interior está la gameta femenina o ovocélula, y en la parte de abajo el gametangio masculino o anteridio, que lleva o forma, ¿sí?, las gametas masculinas flageladas pequeñas, que son los anterozoides. Estos anterozoides son los que se desplazan hacia el interior del arquegonio para fecundar a la ovocélula, y como producto de su fecundación restablezco el número cromosómico, la ploidía 2N, en esta célula que es el cigoto. Este cigoto se queda aquí retenido dentro de este arquegonio, que era un concepto que también habíamos charlado en la clase pasada, y empieza a dividirse mitóticamente conformando lo que nosotros denominamos el embrión. Este embrión, ¿sí?, empieza a desarrollarse dentro de este arquegonio y a expensas de este arquegonio, ¿sí?, se alimenta, y por eso ustedes ven aquí el esporofito joven como todavía está dependiente o enganchado a este gametofito, que en realidad está enganchado a el gametangio femenino o gametangio materno. ¿Sí? Por sucesivas mitosis, a expensas de este gametofito, hasta que empieza a desarrollar las estructuras capaces de hacer fotosíntesis por sí mismo, ¿sí?, terminamos cerrando el ciclo conformando la nueva generación esporofítica. Esto mismo, que lo estábamos resumiendo en el otro, lo vemos mucho más completo en este ciclo, ¿sí?, de, por ejemplo, un helechito serrucho, donde yo les marco aquí en rojo las características distintivas de esto, que los gametofitos, como lo vieron recién, son de vida libre, son hermafroditas, exógenos, es decir, su desarrollo es externo, y el ciclo de vida aquí es homospórico, es decir, desarrollo un único tipo de esporas. El otro ciclo de vida, característico entre el grupo de las pteridófitas, es el de las heterosporas. Utilizo para esto el ejemplo de una licofita, en donde aquí en la imagen a la izquierda tengo al esporofito, que es 2N, que lleva en sus ramas terminales dispuesta en estróbilos, ¿sí?, a los esporangios. Dos tipos de esporangios, ¿sí?, que son los que van a formar los dos tipos de esporas. Los megasporangios que forman, ¿sí?, por meiosis las megasporas, y los microsporangios que también por meiosis forman microsporas. Y acá viene la otra particularidad y algo muy distintivo de este grupo, que es el desarrollo de los gametofitos. Los gametofitos, que se van a desarrollar a partir de cada una de estas esporas, ¿sí?, son gametofitos unisexuales, pero su desarrollo a su vez es un desarrollo de tipo endógeno. ¿Qué quiere decir? Cada una de estas microesporas va a desarrollar hacia el interior de la espora al gametofito masculino, y cada una de estas megasporas va a desarrollar hacia el interior, ¿sí?, de esa megaspora al gametofito femenino. Entonces, hablo de este concepto de que los protalos o gametofitos son endospóricos, es decir, se desarrollan hacia adentro, ¿sí?, su germinación y su división y su multiplicación se da hacia el interior de las esporas, es decir, lo único que me queda que después es como resto la pared de esa espora. Obviamente dentro de cada gametofito voy a tener los gametangios correspondientes, dentro del gametofito femenino, el gametangio femenino, que es el arquegonio, en cuyo interior tengo la ovocélula, hacia la cual migran, ¿sí?, los anterozoides. Se produce la fecundación, producto de la fecundación el cigoto, este cigoto se divide mitóticamente conformando el embrión, y este embrión que se nutre, ¿sí?, a expensas, acá sí, del gametofito materno, empieza a desarrollar el esporofito joven, que después termina conformando y cerrando el ciclo en un esporofito adulto. Nuevamente, esta es la imagen, ¿sí?, de un ciclo completo como el que vimos. Les remarco aquí las características distintivas, que son gametofitos unisexuales, endógenos en cuanto a su desarrollo, porque se desarrollan hacia adentro, al interior de estas de las esporas, son obviamente reducidos y de tipo heterospórico. ¿Por qué? Porque están vinculados con el desarrollo de dos tipos de esporas. Bueno, hasta aquí terminamos con esto y nos vemos en la próxima.